El universo está al borde de un espectáculo sin precedentes. Betelgeuse, una de las estrellas más colosales, podría estallar en cualquier momento, iluminando el cielo como un segundo sol. Mientras tanto, en las profundidades del Sol, fuerzas inimaginables hierven en su núcleo, moldeando nuestro destino sin que ni siquiera lo notemos. ¿Qué secretos y peligros se esconden detrás de estas colosales fuerzas cósmicas? El amanecer esconde un viaje cósmico que no imaginabas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué historia encierra la luz que ilumina cada amanecer? Mientras los tonos anaranjados y rosados pintan el cielo, es fácil olvidar que estos fotones que llegan a tus ojos con suavidad son sobrevivientes de una odisea épica. Lo que contemplamos como un simple amanecer es, en realidad, el capítulo final de un viaje iniciado hace miles de millones de años en el núcleo del Sol. Desde esa colina tranquila donde te detienes a observar, podrías sentir la caricia cálida de la luz solar sin saber que ésta empezó su trayecto en un lugar inimaginable. El corazón ardiente del Sol, un motor nuclear que ha estado funcionando incesantemente durante más de 4.500 millones de años. Allí, bajo condiciones que desafían toda lógica humana, los átomos de hidrógeno chocan entre sí y se fusionan para formar helio, liberando energía en un proceso que mantiene viva a nuestra estrella. Sin embargo, el viaje de la luz es todo menos sencillo. Una vez que los fotones nacen en el núcleo, quedan atrapados en un entorno tan denso que su avance es interrumpido constantemente. Cada fotón recorre apenas unos milímetros antes de chocar con otra partícula, ser absorbido y reemitido en una dirección completamente diferente. Este fenómeno, conocido como difusión radiativa, puede durar miles, incluso cientos de miles de años. En este tiempo, el fotón no solo lucha por abrirse camino, sino que también pierde parte de su energía inicial. Finalmente, después de un largo y caótico recorrido a través de las capas internas del Sol, los fotones logran escapar a la superficie visible, conocida como la fotosfera. Desde allí su viaje se acelera drásticamente. En apenas 8 minutos y 20 segundos, la luz recorre los más de 150 millones de kilómetros que separan al Sol de la Tierra, entregándonos el espectáculo visual que conocemos como amanecer. Cada amanecer es un recordatorio de la conexión cósmica que compartimos con nuestra estrella más cercana. Es la manifestación de fuerzas que operan a una escala que supera nuestra comprensión. Pero para apreciar verdaderamente este fenómeno, debemos regresar a un pasado lejano, mucho antes de que el Sol siquiera existiera, y descubrir cómo nació. ¿Qué eventos desencadenaron la creación de nuestra estrella? Acompáñame mientras desentrañamos este asombroso origen. ¿Cómo puede nacer algo tan colosal como el Sol? Hace miles de millones de años, en un rincón relativamente tranquilo de la Vía Láctea, el espacio era oscuro y silencioso. Allí flotaba una nube molecular gigante, una formación masiva de gas y polvo que abarcaba cientos de años luz. Esta nube no era común. Estaba compuesta por los restos de estrellas que, tras agotar su combustible nuclear, habían estallado en espectaculares supernovas, esparciendo elementos como el hidrógeno, el helio y el hierro por toda la galaxia. Este era el material con el que se forjarían nuevas estrellas, entre ellas nuestro Sol. Pero una nube tan inmensa no se colapsa por sí sola. Los científicos creen que una explosión de supernova cercana actuó como detonante, enviando una onda expansiva que comprimió partes de la nube y desató un colapso gravitacional. Este evento marcó el inicio de la formación de múltiples núcleos densos dentro de la nube molecular. Uno de estos núcleos, conocido como la nebulosa presolar, fue el lugar donde nuestra estrella comenzó su viaje. El proceso no fue ni rápido ni pacífico. A medida que el núcleo colapsaba, la gravedad comprimía el gas y el polvo en un área cada vez más pequeña. Las temperaturas y presiones comenzaron a aumentar, preparando el terreno para el nacimiento de una protoestrella. Esta etapa inicial, aunque caótica, fue esencial para dar forma al Sol tal como lo conocemos hoy. Durante este tiempo, el núcleo protoestelar estaba rodeado por un disco de gas y polvo que giraba rápidamente debido a la conservación del momento angular. Este disco, conocido como disco protoplanetario, no solo alimentaba al núcleo en crecimiento, sino que también sería el lugar donde se formarían los planetas, asteroides y cometas del sistema solar. Pero el Sol aún no había nacido como tal. Para que esto ocurriera era necesario que las temperaturas en el núcleo alcanzaran niveles lo suficientemente altos como para iniciar el proceso de fusión nuclear. ¿Cómo ocurre esta transformación? ¿Qué fuerzas permitieron que el hidrógeno comenzara a fusionarse en helio? Para responder,
debemos adentrarnos en el momento crítico que marcó el nacimiento de nuestra estrella. La chispa que encendió el corazón del Sol. El nacimiento del Sol es una de las historias más extraordinarias jamás contadas. Imagina un lugar donde las fuerzas más extremas del universo chocan en una batalla sin fin. Así comenzó todo, hace más de 4.600 millones de años, en el corazón de un núcleo protoestelar que cambiaría para siempre la configuración de nuestro sistema solar. Allí, bajo una presión abrumadora y temperaturas que alcanzaban millones de grados, algo increíble estaba a punto de suceder. En este caldero cósmico, los átomos de hidrógeno, elementos simples pero fundamentales, chocaban entre sí con tal intensidad que lograron superar una fuerza que normalmente los mantiene separados, la repulsión eléctrica. Este fenómeno, conocido como fuerza de Coulomb, actúa como un muro que evita que partículas de carga positiva se unan. Sin embargo, en estas condiciones extremas, otro principio del universo tomó el control. La fusión nuclear, un proceso que transforma la materia en energía pura, comenzó. Los núcleos de hidrógeno, al unirse, formaron helio, liberando cantidades colosales de energía en el proceso. Fue este momento el que marcó el nacimiento del Sol. La energía liberada no solo contrarrestó la gravedad que buscaba colapsar el núcleo, sino que también estabilizó a nuestra estrella en una etapa conocida como equilibrio hidrostático. Aquí, la presión hacia el exterior generada por la energía de la fusión equilibró perfectamente la atracción gravitacional hacia el interior. Este balance permitió al Sol entrar en su fase de secuencia principal, un periodo de estabilidad que duraría miles de millones de años. En este estado, el Sol no solo se convirtió en una fuente constante de luz y calor, sino en el eje central de un sistema que albergaría planetas, lunas y vida. La importancia de este evento no puede subestimarse. La energía liberada por el núcleo no solo dio vida al Sol, sino que transformó el entorno que lo rodeaba. El viento solar, una corriente de partículas cargadas generada por esta nueva estrella, limpió el espacio cercano, eliminando los restos de gas y polvo del disco protoplanetario. Esto permitió la formación de los planetas, incluyendo la Tierra, que surgirían como pequeños mundos en este recién creado sistema solar. Cada grano de arena, cada gota de agua en nuestro planeta, puede rastrear su origen hasta ese instante inicial de fusión nuclear. El infierno en el corazón del Sol es real. En lo más profundo del Sol se encuentra un reino de extremos absolutos, un verdadero infierno cósmico donde la materia deja de comportarse de manera predecible. En este núcleo ardiente, las temperaturas alcanzan los 15 millones de grados Celsius, un calor tan intenso que rompe cualquier límite de nuestra comprensión. Allí, la presión es más de 250.000 millones de veces mayor que la que sentimos en la superficie de la Tierra. Es un entorno tan denso y comprimido que un fragmento del núcleo del tamaño de una uña pesaría tanto como un edificio entero. Este es el lugar donde los átomos se transforman, donde el hidrógeno pierde sus electrones, convirtiéndose en plasma, un mar de partículas cargadas que chocan entre sí en un frenesí perpetuo. En este caos energético ocurre algo verdaderamente milagroso, la fusión nuclear. Pero no te dejes engañar por la aparente simplicidad de esta transformación. Los protones, que son los núcleos de los átomos de hidrógeno, están cargados positivamente y, como polos iguales de un imán, tienden a repelerse. Este fenómeno, conocido como fuerza de Coulomb, actúa como una barrera casi infranqueable entre ellos. Según las leyes clásicas de la física, estos protones nunca deberían poder fusionarse. Sin embargo, en este mundo extremo, la mecánica cuántica entra en juego, trayendo consigo un truco inesperado. El efecto túnel cuántico es lo que permite que los protones, en lugar de atravesar la barrera de Coulomb, la evadan por completo. Imagina tratar de atravesar una pared sólida y de repente encontrarte al otro lado sin siquiera haberla tocado. Eso es lo que ocurre en el núcleo del Sol. Bajo las condiciones extremas que existen allí, una fracción de los protones logra fusionarse, desencadenando una reacción en cadena que libera una cantidad asombrosa de energía. Es esta energía la que alimenta no solo al Sol, sino también a todo el sistema solar. El fotón, un viaje milenario a la superficie. ¿Sabías que la luz que ilumina nuestro mundo podría haber tardado miles de años en alcanzar la superficie del Sol? Aunque los fotones viajan a la velocidad de la luz en el vacío, su trayectoria dentro de las capas solares está lejos de ser directa. En el núcleo, estos diminutos fragmentos de energía están atrapados en un entorno denso,
como si estuvieran navegando entre una multitud en constante movimiento. Cada fotón recorre apenas unos milímetros antes de ser absorbido por otra partícula y reemitido en una dirección aleatoria. Este proceso, conocido como difusión radiativa, transforma su viaje en un interminable zigzag. Como resultado, un fotón generado en el núcleo puede tardar entre 10.000 y cientos de miles de años en llegar a la superficie del Sol. Durante este tiempo pierde parte de su energía, pasando de ser un rayo gamma extremadamente energético a convertirse en la luz visible que finalmente vemos desde la Tierra. Además, la travesía de los fotones no es uniforme. A medida que avanzan hacia las capas externas, las condiciones cambian. En la zona radiativa, que se extiende desde el núcleo hasta aproximadamente el 70% del radio solar, la materia es tan densa que incluso unos pocos centímetros pueden bloquear tanta luz como cientos de metros de agua. Pero todo cambia al llegar a la zona convectiva. Aquí, el plasma ya no es lo suficientemente denso como para transferir energía de manera eficiente por radiación. En cambio, el calor y la energía se transportan mediante corrientes de convección, un proceso similar al que ocurre cuando el agua hierve en una olla. Grandes células de plasma caliente ascienden hacia la superficie, liberan su energía y luego descienden nuevamente al enfriarse, creando un patrón dinámico y caótico. Finalmente, los fotones alcanzan la fotosfera, la capa visible del Sol. Es aquí donde su odisea llega a su fin. Liberados de las densas capas internas, los fotones emergen hacia el espacio y comienzan su viaje de 150 millones de kilómetros hasta la Tierra. Pero este no es el final de la historia. Para comprender completamente la vida de nuestra estrella, debemos explorar las fuerzas que moldean su estructura y los cambios que experimentará en los próximos miles de millones de años. La zona convectiva, donde el Sol hierve desde adentro. ¿Qué pasa cuando una estrella no puede sostener su energía únicamente a través de la radiación? A medida que los fotones luchan por escapar del núcleo y atraviesan la zona radiativa, la densidad del plasma comienza a disminuir, permitiendo que nuevos mecanismos entren en juego. En esta transición, el Sol muestra una faceta completamente distinta: la zona convectiva, un caldero cósmico donde la energía se transporta como si el Sol mismo estuviera hirviendo desde sus entrañas. En esta región, que abarca desde el 70% del radio solar hasta la superficie, el plasma ya no puede sostener el transporte de energía mediante la radiación. En cambio, las enormes temperaturas hacen que el gas caliente ascienda en gigantescas células de convección, liberando su calor al llegar a la superficie antes de enfriarse y descender nuevamente. Este fenómeno recuerda al agua hirviendo en una olla, con burbujas que suben rápidamente hacia la superficie para liberar energía en forma de vapor. Estas células convectivas, conocidas como gránulos, son inmensas. Cada una puede tener un diámetro de miles de kilómetros, comparable al tamaño de países enteros en la Tierra. Desde una vista cercana, la superficie del Sol parecería un patrón hipnótico de burbujeo constante, un espectáculo que combina orden y caos. Las fuerzas involucradas en este proceso son colosales. Imagina la energía de 10.000 millones de huracanes actuando simultáneamente, moviendo plasma caliente hacia la superficie del Sol. Además, las interacciones en la zona convectiva son fundamentales para el funcionamiento del campo magnético solar. A medida que el plasma se mueve, arrastra líneas de campo magnético con él, torciéndolas y generando fenómenos como las manchas solares y las erupciones solares. Estas últimas, con su inmenso poder, pueden llegar a afectar incluso la tecnología en la Tierra, demostrando que lo que ocurre en esta región no solo es crucial para el Sol, sino también para nosotros. Pero este impresionante hervidero no es el límite del viaje de los fotones. Una vez que alcanzan la parte superior de la zona convectiva, emergen en la fotosfera, la capa visible del Sol y la fuente de toda la luz que vemos en el día a día. Sin embargo, la fotosfera es mucho más que una simple capa luminosa. Es una frontera en constante transformación, un lugar donde la materia y la energía se encuentran de formas sorprendentes. Aquí, el viaje continúa con nuevos desafíos y misterios. La fotosfera, el rostro luminoso del Sol. En el vasto y poderoso Sol, la fotosfera se alza como su rostro brillante y dinámico, el lugar donde la luz visible que ilumina nuestro mundo finalmente se libera tras miles de años atrapada en las profundidades. A simple vista, esta capa parece uniforme, pero bajo su resplandor se oculta un mundo de movimiento constante y fenómenos que revelan el increíble dinamismo de nuestra estrella.
Con un espesor de apenas 500 kilómetros, la fotosfera es sorprendentemente delgada si se compara con la magnitud del Sol, pero su influencia es inigualable. Con temperaturas que alcanzan los 5.500 grados Celsius, la fotosfera actúa como un motor radiante que emite no solo luz visible, sino también radiación infrarroja y ultravioleta, energías esenciales para la vida en la Tierra y los procesos dinámicos en el sistema solar. Pero lo más fascinante no es solo la energía que irradia, sino los patrones que dan forma a su superficie. Aquí, los gránulos convectivos, gigantescas células de plasma caliente, emergen desde las profundidades para liberar su energía y luego descender nuevamente al enfriarse. Cada gránulo, con un diámetro de miles de kilómetros, tiene una vida breve, desapareciendo en ciclos de apenas unos minutos antes de ser reemplazado por otro. La superficie moteada que crean recuerda a un océano en constante agitación, una manifestación visual de las fuerzas que se desatan en el interior del Sol. Además, la fotosfera es el escenario de fenómenos más grandes y complejos, las manchas solares. Estas áreas oscuras y más frías, visibles incluso con telescopios simples, son la manifestación de intensas perturbaciones en el campo magnético solar. Aunque parecen insignificantes en comparación con el tamaño del Sol, las manchas solares pueden tener diámetros que superan varias veces el tamaño de la Tierra. Su número, ubicación y tamaño varían en ciclos que duran aproximadamente 11 años y sirven como indicadores de la actividad solar. Durante periodos de alta actividad, conocidas como máximos solares, las manchas solares se vuelven más numerosas, marcando el inicio de eventos aún más explosivos. La corona solar, un misterio que desafía la ciencia. ¿Cómo puede una capa externa del Sol ser más caliente que su núcleo? La corona solar, la tenue y misteriosa atmósfera del Sol, parece burlarse de todas las leyes conocidas de la física. Mientras que la fotosfera, visible a simple vista, alcanza unos 5.500 grados Celsius, la corona se dispara a millones de grados, alcanzando temperaturas tan extremas que los científicos todavía luchan por comprender su origen. Esta región, que se extiende millones de kilómetros hacia el espacio, se revela en su máximo esplendor durante un eclipse solar total, cuando el Sol queda cubierto por la Luna y su resplandor permite vislumbrar la tenue luminosidad de la corona. Lo que se ve es un resplandor etéreo, un halo brillante que parece rodear a la estrella como si fuese un fuego sagrado. Pero lo que más intriga no es su apariencia, sino su comportamiento. En la corona se generan fenómenos impresionantes, como las llamaradas solares y las eyecciones de masa coronal, explosiones que lanzan partículas cargadas al espacio a velocidades que superan los 2 millones de kilómetros por hora. Estas erupciones no solo son espectáculos fascinantes, sino que también tienen un impacto directo en la Tierra. Cuando estas partículas chocan con el campo magnético terrestre, pueden causar auroras polares e incluso interrupciones en las comunicaciones globales y las redes eléctricas. A pesar de su inmensidad y poder, la corona es extremadamente tenue. Su densidad es millones de veces menor que la de la fotosfera, lo que plantea un enigma fascinante. ¿Qué mecanismos generan tanto calor en una región tan dispersa? Los científicos han planteado varias hipótesis, desde ondas de choque magnéticas hasta procesos cuánticos desconocidos, pero el misterio permanece sin resolver. Por otro lado, la corona no es solo un espectáculo visual. Es el lugar donde se origina el viento solar, una corriente de partículas cargadas que viajan a través del sistema solar, influyendo en los campos magnéticos de los planetas y esculpiendo la heliosfera, una burbuja protectora que envuelve nuestro sistema. Este viento, aunque imperceptible para nosotros, juega un papel crucial en la interacción del Sol con su entorno cósmico. Sin embargo, la corona es solo una parte del rompecabezas. Para comprender completamente su influencia y las fuerzas que la gobiernan, debemos explorar cómo estas interacciones solares se reflejan en el universo más amplio, comenzando con el impacto del viento solar en los confines del sistema solar. El viento solar, una tormenta silenciosa que moldea el universo. El viento solar es una de las fuerzas más persistentes y enigmáticas que emanan del Sol. Aunque invisible a simple vista, esta corriente de partículas cargadas fluye constantemente desde la corona hacia el espacio, alcanzando velocidades de hasta 800.000 kilómetros por hora. Este viento no es solo un vestigio del Sol, es un fenómeno dinámico que da forma a todo lo que toca, desde los campos magnéticos planetarios hasta los bordes más lejanos del sistema solar.
A medida que el viento solar viaja por el cosmos, interactúa con los planetas de maneras diversas. En la Tierra, por ejemplo, el campo magnético terrestre actúa como un escudo, desviando la mayoría de estas partículas hacia los polos. Allí, se combinan con gases en la atmósfera, creando las deslumbrantes auroras boreales y australes, un fenómeno visual que ha maravillado a la humanidad durante siglos. Sin embargo, no todos los planetas tienen esta protección. Marte, por ejemplo, carece de un campo magnético global, lo que ha permitido que el viento solar despoje gran parte de su atmósfera, dejándolo expuesto y desértico. Por otro lado, el viento solar también influye en la heliosfera, una gigantesca burbuja creada por el Sol que envuelve a todo el sistema solar y lo protege de los rayos cósmicos galácticos. En los límites de esta burbuja, conocidos como la heliopausa, el viento solar se encuentra con partículas interestelares, marcando el punto donde termina la influencia del Sol y comienza el espacio interestelar. Además, las variaciones en la intensidad del viento solar pueden causar tormentas geomagnéticas, eventos que pueden interrumpir las comunicaciones por satélite y las redes eléctricas en la Tierra. Estas tormentas son el recordatorio de que, aunque el Sol parece una constante inmutable en nuestras vidas, su actividad tiene consecuencias reales y tangibles en nuestro mundo. Sin embargo, el viento solar es solo una manifestación más de la actividad estelar. Para comprender completamente la vida del Sol, debemos mirar más allá de su presente y explorar cómo las transformaciones internas de su núcleo y su atmósfera definirán su futuro. Un futuro en el que el Sol se convertirá en un gigante rojo y cambiará para siempre el rostro del sistema solar. El Sol está cambiando más de lo que crees. El Sol no es una entidad estática. Aunque a simple vista parezca inmutable, está en constante cambio. Desde su núcleo hasta los bordes de su corona, cada rincón de nuestra estrella está marcado por transformaciones que ocurren lenta pero inexorablemente. Estos cambios no solo afectan su funcionamiento interno, sino también el equilibrio de nuestro sistema solar. En el núcleo del Sol, el hidrógeno, que ha sido su combustible durante más de 4.500 millones de años, está disminuyendo. A medida que este elemento se convierte en helio, el núcleo se vuelve más denso y caliente. Este proceso, aunque imperceptible para nosotros, está provocando un aumento gradual en el brillo del Sol. De hecho, los científicos estiman que desde su formación, el Sol se ha vuelto aproximadamente un 30% más brillante. Esta intensificación del brillo tiene implicaciones directas para la Tierra. Un Sol más brillante significa un aumento en la cantidad de energía que llega a nuestro planeta, lo que podría afectar de manera significativa el clima global en escalas de tiempo geológicas. Sin embargo, lo que realmente transforma al Sol no ocurre en el presente, sino en lo que está por venir. Cuando el hidrógeno del núcleo se agote por completo, el equilibrio hidrostático del Sol se romperá. La gravedad comenzará a dominar, comprimiendo el núcleo aún más mientras las capas externas se expanden dramáticamente. En esta etapa, el Sol se convertirá en un gigante rojo, una estrella inflada que engullirá los planetas interiores, incluyendo posiblemente a la Tierra. Pero este no será el final de su historia. Mientras tanto, las capas externas del Sol, que formarán una nebulosa planetaria, serán liberadas al espacio, dejando atrás un núcleo colapsado, una enana blanca. Esta transición, que llevará millones de años, no es solo una muerte, sino una transformación que seguirá influyendo en el cosmos. Para comprender cómo el sistema solar enfrentará este cambio, es esencial examinar el impacto que tendrá en los planetas, comenzando con los más cercanos al Sol. El futuro de los planetas está escrito en el Sol. El destino del sistema solar está entrelazado con el ciclo de vida del Sol. Cuando nuestra estrella entre en su inevitable fase de gigante roja, los planetas más cercanos serán los primeros en sentir su transformación. Mercurio y Venus, atrapados en órbitas demasiado próximas, serán engullidos por las capas exteriores del Sol en expansión. Estas rocas, que alguna vez fueron parte del equilibrio cósmico, desaparecerán en un evento de magnitudes colosales, un espectáculo que redefinirá la configuración del sistema solar. Sin embargo, el futuro de la Tierra será igualmente impactante, aunque no de la misma manera. Situada al borde de la zona segura, nuestra posición parece un respiro, pero el aumento drástico de la temperatura solar hará que los océanos hiervan y que la atmósfera se desvanezca en el espacio. Todo lo que conocemos y amamos sobre nuestro planeta, su vibrante biosfera, sus mares azules y cielos llenos de vida,
se transformará en un desierto abrasador, un mundo árido que será testigo de la inmensa fuerza transformadora del Sol. Por otro lado, los planetas exteriores como Marte, Júpiter y Saturno enfrentarán un destino diferente. Mientras que no serán consumidos directamente, sus atmósferas serán azotadas por los fuertes vientos estelares que acompañarán la expansión del Sol. Este cambio podría alterar radicalmente sus superficies y estructuras. Además, sus lunas, especialmente aquellas ricas en hielo como Europa y Encélado, podrían experimentar un derretimiento parcial de sus capas heladas, revelando océanos subterráneos que podrían transformarse en hábitats temporales para la vida en condiciones extremas. Una estrella al borde de su gran final. ¿Qué sentirías si te dijera que uno de los fenómenos más asombrosos del universo podría ocurrir en cualquier momento? Betelgeuse, esa imponente estrella roja que domina la constelación de Orión, podría estar a punto de explotar en una supernova tan brillante que cambiaría nuestro cielo nocturno para siempre. Pero, ¿qué la hace tan especial? ¿Y por qué los astrónomos están en alerta máxima ante su comportamiento errático? Para comprender la magnitud de lo que significa Betelgeuse, primero hay que imaginar su escala. Si esta supergigante roja reemplazara a nuestro Sol, su descomunal tamaño abarcaría más allá de la órbita de Marte. Esto significa que engulliría completamente a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte en su volumen, una perspectiva aterradora y fascinante a la vez. Con más de 700 veces el tamaño del Sol, Betelgeuse es un coloso cósmico, cuya existencia desafía toda proporción humana. Pero lo que la hace verdaderamente única no es solo su tamaño, sino su comportamiento impredecible y su posición en el caso de su vida estelar. A diferencia de nuestro Sol estable, cuya vida se mide en millas de millones de años, Betelgeuse está quemando su combustible nuclear a una velocidad vertiginosa. Con una edad aproximada de 8 millones de años, esta estrella está envejeciendo a pasos agigantados. En términos cósmicos, su tiempo es fugaz, y ahora mismo se encuentra en su etapa final como supergigante roja, un preludio a su eventual colapso y transformación en supernova. Durante siglos, los astrónomos han observado a Betelgeuse con fascinación. Su brillo, su color rojizo y sus variaciones periódicas han sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo, en los últimos años, esta estrella ha comenzado a enviar señales inquietantes. Ciclos de brillo inusualmente bajos y oscilaciones inesperadas han hecho que los científicos se preguntan si están presenciando los últimos momentos de este gigante. Pero hay un detalle crucial que complica aún más el misterio: la paradoja del tiempo cósmico. Cuando observamos a Betelgeuse, no estamos viendo su estado actual, sino una versión de ella que existía hace más de 700 años. Este desfase se debe a la enorme distancia que nos separa de la estrella, aproximadamente 725 años luz. La luz que nos llega hoy partió de Betelgeuse hace siglos, lo que significa que cualquier evento que haya ocurrido allí, como una explosión en supernova, ya podría haber sucedido, aunque nosotros todavía no lo hayamos presenciado. Entonces, ¿por qué tanto interés ahora? Los cambios recientes en su brillo han sido alarmantes. En un universo donde las estrellas suelen seguir patrones predecibles, Betelgeuse se ha salido del guión. Esto ha llevado a los científicos a formular teorías sobre su estado actual, desde un inminente colapso hasta explicaciones más conservadoras que sugieren ciclos naturales. Pero en cualquier caso, la posibilidad de presenciar una supernova en nuestra galaxia es un evento que genera expectación como ningún otro. Una explosión de Betelgeuse sería un espectáculo sin precedentes. Durante semanas o incluso meses, su luz podría eclipsar la de la Luna y ser visible incluso de día. Sería como si un segundo sol apareciera en el cielo, un recordatorio deslumbrante del poder del universo. Además, este evento ofrecería una oportunidad científica única. Los astrónomos podrían estudiar de cerca las etapas finales de una supergigante roja, desde la eyección de masa hasta la emisión de partículas subatómicas como los neutrinos, que contienen información valiosa sobre los procesos internos de las estrellas moribundas. Sin embargo, esta historia está lejos de terminar. A medida que los astrónomos observan con creciente intensidad, surge un nuevo capítulo en el misterio de Betelgeuse, un fenómeno conocido como el Gran Oscurecimiento. Este evento, que marcó un punto de inflexión en su comportamiento, llevó a la comunidad científica a replantearse todo lo que sabían sobre esta estrella. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Y qué significa para el destino de Betelgeuse? El colapso de la luz. Betelgeuse desaparece ante nuestros ojos.
No todas las estrellas cuentan historias tan inquietantes como Betelgeuse. En el año 2019 sucedió algo extraordinario. Esta colosal supergigante roja comenzó a perder su brillo de manera dramática, un fenómeno que desconcertó tanto a los astrónomos como a los observadores aficionados. Durante meses, la estrella que siempre había sido una de las más visibles en la constelación de Orión se desvaneció lentamente, mostrando un comportamiento nunca antes registrado. El evento, que luego sería bautizado como el Gran Oscurecimiento, no solo capturó la atención de los científicos, sino que generó preguntas fundamentales. ¿Estamos viendo los últimos momentos de Betelgeuse antes de que explote en una supernova? ¿O es este oscurecimiento una peculiaridad pasajera en su agitada vida como supergigante roja? Estos interrogantes no solo abrieron nuevas líneas de investigación, sino que también dejaron a la comunidad científica y al público con una sensación de expectativa y temor. Para comprender la magnitud de este oscurecimiento, es esencial tener en cuenta el comportamiento habitual de Betelgeuse. Aunque es una estrella variable con ciclos de brillo predecibles, lo que ocurrió a finales de 2019 rompió todos los esquemas. Su brillo disminuyó más de un 30% en cuestión de semanas, algo que los astrónomos describieron como un fenómeno sin precedentes. La estrella, que normalmente brilla intensamente incluso en zonas con contaminación lumínica, se volvió notable tenue, hasta el punto de que muchos pensaron que estaba a punto de colapsar. Este descenso en la luminosidad no pasó desapercibido. Equipos de astrónomos de todo el mundo, armados con telescopios avanzados como el Hubble, dirigieron sus esfuerzos hacia esta estrella, buscando entender qué estaba ocurriendo. Las primeras teorías apuntaban a que el oscurecimiento podría deberse a una gigantesca nube de polvo formada por material expulsado por la propia estrella. Betelgeuse, en su etapa final de vida, pierde masa continuamente, y este material, al alejarse y enfriarse, podría haber bloqueado parte de su luz, creando una especie de velo cósmico. Sin embargo, otros investigadores propusieron explicaciones alternativas. Algunos sugirieron que el fenómeno podía estar relacionado con una mancha oscura en la superficie de la estrella, una región más fría que disminuía su brillo aparente desde nuestra perspectiva. Para confirmar esta teoría, se utilizaron imágenes espectroscópicas que revelaron cambios significativos en la temperatura de la estrella, lo que parecía apoyar esta hipótesis. Además de ser un desafío científico, el gran oscurecimiento se convirtió en una experiencia profundamente simbólica. Miles de personas alrededor del mundo, tanto expertos como simples aficionados a la astronomía, dirigieron su mirada al cielo, conscientes de que estaban presenciando algo único en la historia moderna. Este evento nos recordó cuán dinámico e impredecible puede ser el universo y cuán frágiles somos al contemplar su inmensidad. Pero lo más intrigante es que, aunque el brillo de Betelgeuse comenzó a recuperarse en 2020, las preguntas permanecen. Este fenómeno fue tan dramático y único que muchos creen que podría ser un precursor de algo mucho más grande. La posibilidad de que esta pérdida de brillo sea un aviso de una explosión inminente ha mantenido a los astrónomos atentos, buscando señales adicionales que puedan confirmar o descartar esta hipótesis. Por otro lado, el oscurecimiento de Betelgeuse nos lleva a reflexionar sobre las fuerzas colosales que actúan dentro de estas estrellas. La expulsión de material, las celdas de convección y las fluctuaciones de temperatura son recordatorios de que, aunque observamos a las estrellas como puntos inmóviles en el cielo, en realidad son organismos dinámicos, en constante cambio y evolución. Mientras los científicos continúan estudiando este fenómeno, un hecho es claro. Lo que ocurrió en Betelgeuse no es solo una curiosidad astronómica, sino una ventana hacia el final de su vida. Y aunque el oscurecimiento de 2019 fue espectacular, hay algo aún más fascinante que emerge de este fenómeno: las gigantescas eyecciones de material que ocurrieron en paralelo. Estas expulsiones nos ofrecen pistas sobre lo que realmente está sucediendo dentro de esta estrella y su preparación para su destino final. Además, estas gigantescas nubes de gas y polvo que se expanden por el cosmos podrían ser la clave para entender cómo las supergigantes rojas como Betelgeuse terminan su vida. ¿Qué ocurre cuando una estrella libera tanta masa en tan poco tiempo? El siguiente capítulo en esta historia estelar nos llevará a explorar estas ojos monumentales y su papel en el destino de Betelgeuse. Una explosión que desafía los límites de la imaginación. ¿Te imaginas una explosión tan colosal que su impacto podría sentirse en todo el universo?
Así son las gigantescas eyecciones de material que Betelgeuse ha comenzado a liberar, un fenómeno que no solo desafía las leyes conocidas de la astrofísica, sino que también podría ser la señal definitiva de que el destino de esta estrella está cada vez más cerca. En los últimos años, los telescopios más avanzados del mundo han capturado algo extraordinario. Betelgeuse, ese gigante rojo que ocupa un lugar privilegiado en la constelación de Orión, ha expulsado cantidades inimaginables de material al espacio. Este fenómeno, conocido como una eyección masiva de masa, es algo que rara vez se observa en una estrella de estas características. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, los astrónomos estiman que la cantidad de material liberado durante estos eventos equivale a varias veces la masa de la Luna. Pero esto no es lo más sorprendente. Lo verdaderamente asombroso es la velocidad a la que este material se mueve. Cientos de millas de kilómetros por hora, creando una nube de gas y polvo que se extiende millones de kilómetros desde la superficie de la estrella. El análisis detallado de estas eyecciones ha llevado a los científicos a plantearse preguntas cruciales. ¿Por qué Betelgeuse está perdiendo tanta masa de manera tan acelerada? ¿Es esta una etapa normal en la vida de una supergigante roja, o estamos ante un comportamiento único que podría marcar el preludio de su transformación en supernova? Hasta ahora, las respuestas no son definitivas, pero las pistas son fascinantes. Los telescopios espaciales, como el Hubble, han permitido observar las capas superiores de Betelgeuse con una precisión sin precedentes. Utilizando espectros de luz ultravioleta, los astrónomos han identificado flujos de material caliente y denso que emergen desde el interior de la estrella, impulsados por gigantescas células de convección. Estas células, comparables a burbujas de gas hirviendo en una olla, empujan el material hacia la superficie de la estrella, donde finalmente es expulsado al espacio. Este proceso, aunque conocido en teoría, no se había observado con tal intensidad hasta ahora. Además, las nubes de polvo formadas a partir de este material expulsado nos ofrecen una pista visual sobre lo que ocurre dentro de Betelgeuse. Al enfriarse, el gas caliente se convierte en partículas sólidas que bloquean parte de la luz de la estrella, contribuyendo a fenómenos como el gran oscurecimiento. Este ciclo dinámico de eyección y formación de polvo es un recordatorio de cuán caótico puede ser el final de la vida de una estrella. Sin embargo, estas ojos no solo tienen implicaciones para Betelgeuse, sino para el universo en su conjunto. Cuando una estrella como esta libera material al espacio, está enriqueciendo el cosmos con elementos pesados, como carbono y oxígeno, que eventualmente formarán parte de nuevas estrellas, planetas y posiblemente incluso formas de vida. En otras palabras, cada una de estas explosiones es un recordatorio de que el final de una estrella es también el comienzo de algo nuevo. A pesar de toda esta actividad, Betelgeuse sigue siendo un enigma. Sus gigantescas ojos han desafiado las teorías actuales sobre cómo deben comportarse las supergigantes rojas en sus últimos momentos. Algunos científicos sugieren que estas explosiones podrían ser un signo de que el núcleo de la estrella está cada vez más inestable, acercándose al punto en el que colapsará bajo su propio peso, desencadenando una supernova de proporciones épicas. Por supuesto, aún hay incertidumbre. La complejidad de los procesos internos de Betelgeuse significa que hay muchas variables en el juego, y los científicos todavía están tratando de descifrar el rompecabezas. Pero mientras lo hacen, estas eyecciones nos recuerdan que estamos observando un fenómeno único, algo que podría no repetirse en millas de años. Y mientras estas explosiones de material continúan moldeando nuestro entendimiento del universo, también nos llevan a reflexionar sobre el poder transformador de las estrellas. Lo que hoy parece un caos descontrolado podría ser, en realidad, el último paso en un proceso perfectamente orquestado. Ahora, si pensamos en el impacto que estas eyecciones tienen en el entorno de Betelgeuse, es inevitable preguntarnos cómo interactúan estas nubes de gas y polvo con el espacio interesante. Este choque colosal entre una estrella moribunda y su entorno nos llevará al siguiente capítulo de esta historia cósmica. El universo se sacude ante la huella de una estrella moribunda. En el vasto lienzo del cosmos, pocas cosas son tan impactantes como el momento en que una estrella como Betelgeuse deja su marca en el espacio interestelar. A medida que libera gigantescas nubes de gas y polvo, no solo altera su entorno inmediato, sino que también crea ondas de choque que recorren distancias inimaginables. Pero, ¿qué sucede cuando ocurre esta interacción? La respuesta nos lleva a una danza colosal entre fuerzas cósmicas que remodelan la estructura del universo. Cada una de estas eyecciones de material de Betelgeuse
se desplaza a velocidades cercanas a los 200.000 km por hora, un movimiento tan veloz que podría cruzar todo el planeta Tierra en apenas un segundo. Al entrar en contacto con el medio interesante, esta materia forma un fenómeno conocido como arco de choque, un espectáculo visual y energético, donde las partículas expulsadas chocan violentamente contra el gas y el polvo que llenan los espacios entre las estrellas. El arco de choque de Betelgeuse es un testimonio del poder transformador de las supergigantes rojas. Imagina una colosal onda de energía que se desplaza por el cosmos calentando el gas circundante y generando luz en longitudes de onda visible y ultravioleta. Los científicos, utilizando telescopios avanzados como el Hubble, han podido capturar imágenes espectaculares de esta interacción, mostrando cómo el material de Betelgeuse crea patrones dinámicos en el espacio, casi como si el universo estuviera pintando con luz y energía. Además, estas interacciones nos ofrecen pistas cruciales sobre la dinámica del medio interesante. Las ondas de choque generadas por Betelgeuse no solo alteran el equilibrio del entorno, sino que también pueden desencadenar la formación de nuevas estrellas. A medida que el gas interestelar se comprime bajo la presión de estas ondas, alcanza densidades suficientes para colapsar y dar lugar a nuevas protoestrellas. En este sentido, el final de Betelgeuse no es solo el cierre de un ciclo, sino el comienzo de otros, un recordatorio poético de cómo el universo recicla su materia para dar vida a nuevos sistemas estelares. Sin embargo, estas interacciones no son completamente serenas. Los datos espectroscópicos han revelado que los choques entre el material de Betelgeuse y el medio interesante generan temperaturas tan altas que pueden descomponer moléculas y crear átomos ionizados, alterando la composición química del espacio circundante. Este efecto, aunque invisible a simple vista, es fundamental para comprender cómo las estrellas masivas enriquecen el universo con elementos pesados, como el hierro y el carbono, que son esenciales para la formación de planetas y eventualmente la vida. Por otro lado, la velocidad a la que se expande el material de Betelgeuse también plantea preguntas fascinantes. ¿Qué tan lejos llegará esta materia antes de disiparse por completo? ¿Y cómo cambiará el entorno interesante en los próximos siglos debido a estas interacciones? Los modelos computacionales sugieren que estas ondas de choque podrían continuar su viaje durante millas de años, dejando una huella duradera que los astrónomos del futuro podrán estudiar. Mientras tanto, los científicos siguen observando de cerca a Betelgeuse, buscando señales de que su arco de choque pueda ser un precursor de un evento aún más grande. Las irregularidades en la expansión del material podrían indicar que el núcleo de la estrella está cada vez más inestable, acercándose al punto de colapso. Si esto ocurre, el arco de choque será solo la primera señal de una supernova que iluminará todo el cielo nocturno. Pero hay algo aún más intrigante detrás de esta historia. Las partículas subatómicas generadas durante estas interacciones, como los neutrinos, viajan a través del universo a velocidades cercanas a la de la luz, llevando consigo secretos sobre el interior de Betelgeuse y los procesos que ocurren durante sus últimos días. Estos neutrinos invisibles pero poderosos podrían ser la clave para resolver uno de los mayores misterios de la astrofísica. ¿Qué ocurre en el corazón de una estrella justo antes de su colapso? Así, mientras las ondas de choque de Betelgeuse continúan su viaje por el cosmos, los neutrinos que emergen de sus profundidades nos ofrecen una nueva perspectiva. Estos mensajeros cósmicos no solo revelan lo que ocurre dentro de la estrella, sino que también nos acercan al momento más esperado: la transformación de Betelgeuse en una supernova que dejará una marca imborrable en el cielo y en nuestra comprensión del universo. El corazón de Betelgeuse late con secretos nunca revelados. En lo profundo de Betelgeuse, más allá de la superficie brillante y las nubes de gas y polvo que la rodean, se encuentra su núcleo, un lugar donde fuerzas titánicas luchan en un delicado equilibrio, alimentando procesos tan potentes que escapan incluso a nuestra imaginación. Pero, ¿qué ocurre dentro del corazón de una estrella gigante roja en sus momentos finales? Es aquí donde convergen la ciencia y el misterio, ofreciéndonos destellos de una verdad cósmica que apenas comenzamos a comprender. El núcleo de Betelgeuse, un horno nuclear de proporciones inimaginables, es el lugar donde se libra la batalla final. Durante millones de años, esta estrella ha fusionado elementos más ligeros como el hidrógeno y el helio en elementos más pesados como el carbono y el oxígeno. Pero ahora, el combustible que alimenta esta reacción se está agotando.
dejando al núcleo vulnerable al colapso gravitacional. A medida que esto ocurre, las capas externas de la estrella comienzan a expandirse y enfriarse, creando las condiciones caóticas que hemos observado recientemente en su superficie. Sin embargo, lo más fascinante de este proceso es cómo el núcleo de Betelgeuse está conectado con el resto del universo. Cuando el hidrógeno y el helio se convierten en carbono y oxígeno, estos elementos se liberan al espacio a través de gigantescas eyecciones de material, enriqueciendo el cosmos con los bloques de construcción de la vida. En esencia, el núcleo de Betelgeuse es un alquimista cósmico, transformando materia simple en complejidad mientras avanza hacia su inevitable destino. Los neutrinos, partículas subatómicas generadas en este proceso, son uno de los mensajeros más reveladores de lo que ocurre en el núcleo de una estrella como Betelgeuse. Estas partículas, que viajan casi a la velocidad de la luz y son prácticamente imposibles de detectar, contienen información crucial sobre las etapas finales de la vida estelar. En los últimos años, los científicos han desarrollado tecnologías avanzadas capaces de captar estos neutrinos, brindándonos una visión sin precedentes de lo que está sucediendo dentro de Betelgeuse. Además, los datos recientes sugieren que el núcleo de la estrella podría estar en la fase de quema de carbono, un estado que precede directamente al colapso final. Durante esta etapa, el núcleo se contrae bajo su propio peso, alcanzando temperaturas y densidades tan extremas que desafiaban toda lógica. Es este proceso el que eventualmente llevará a la explosión de Betelgeuse, liberando una cantidad de energía tan inmensa que eclipsará todo lo que hayamos presenciado antes. El cielo podría iluminarse con un segundo sol. El cielo nocturno siempre ha sido un reflejo de la calma del universo. Pero ¿qué pasaría si de repente una luz tan intensa como la del sol apareciera en la noche? La explosión de Betelgeuse en una supernova no solo sería un espectáculo visual sin precedentes, sino también un evento que cambiaría nuestra percepción del cosmos. Por primera vez en siglos pudimos presenciar cómo una estrella se convierte en el mayor espectáculo del cielo. Cuando Betelgeuse finalmente alcance el final de su vida, el evento será todo menos discreto. En una fracción de segundo, la energía liberada durante su colapso equivaldrá a la emitida por el Sol en millas de millones de años. Esta explosión creará un brillo tan deslumbrante que eclipsará a la Luna en el cielo nocturno y será visible incluso a plena luz del día durante varias semanas. Imagínate mirando al firmamento y viendo un segundo sol, una visión que ninguna generación anterior ha tenido el privilegio de observar. Pero esta luminosidad no será uniforme. A medida que la onda de choque de la explosión atraviese las capas externas de la estrella, emitirá luz en diferentes longitudes de onda, desde rayos X hasta luz visible. Los astrónomos, utilizando telescopios en la Tierra y en el espacio, estarán preparados para capturar este evento desde todos los ángulos posibles, desentrañando los misterios de las supernovas y su impacto en el universo. Además, esta explosión no solo será un espectáculo visual. Durante el colapso, el núcleo de Betelgeuse se convertirá en un objeto extremadamente compacto, ya sea una estrella de neutrones o incluso un agujero negro si la masa es suficientemente grande. Este objeto, aunque invisible a simple vista, será una fuente de intensa radiación que transformará el espacio circundante de formas que apenas comenzamos a comprender. Por otro lado, la cantidad de materia que Betelgeuse expulsará durante su explosión será monumental. Se estima que este material rico en elementos pesados como el hierro y el oxígeno viajará por el cosmos durante millones de años, fertilizando las regiones cercanas y proporcionando los bloques de construcción para futuras estrellas y planetas. Este proceso de reciclaje cósmico es una de las razones por las cuales las supernovas son consideradas los motores de la evolución del universo. A pesar de su impacto visual y científico, los efectos de esta explosión en la Tierra serán mínimos. Aunque Betelgeuse está relativamente cerca en términos astronómicos, a aproximadamente 725 años luz de distancia, esta distancia es suficiente para protegernos de cualquier radiación peligrosa. Sin embargo, la oportunidad de observar de cerca una supernova de esta magnitud es algo que ha fascinado a los científicos durante décadas. La última vez que una supernova fue visible desde la Tierra ocurrió en el año 1604, cuando Johannes Kepler documentó la explosión de una estrella en nuestra galaxia. Desde entonces, ningún evento de esta magnitud ha sido registrado, lo que hace que la posible explosión de Betelgeuse sea aún más emocionante.
Para los astrónomos sería como abrir una ventana al pasado, permitiéndoles estudiar en tiempo real un fenómeno que normalmente solo pueden observar en galaxias lejanas. Además, la cantidad de datos que se obtendrán durante esta explosión podría revolucionar nuestra comprensión de las supernovas. Los neutrinos y las ondas gravitacionales emitidas durante el colapso proporcionarán información sobre los procesos internos de las estrellas masivas, mientras que el análisis espectral de la luz de la explosión revelará detalles sobre su composición química. Pero quizás lo más emocionante es lo que esta supernova significará para la humanidad. En un mundo donde muchas veces olvidamos nuestra conexión con el universo, la explosión de Betelgeuse será un recordatorio de nuestra posición en el cosmos, un evento que nos unirá como especie al mirar hacia arriba y contemplar el poder y la belleza de una estrella en su último acto. A medida que el brillo de Betelgeuse ilumina el cielo, también nos llevarán a explorar cómo estos eventos transforman el espacio que los rodea. Las ondas de energía y radiación que se expandirán desde el núcleo de la estrella tendrán un impacto significativo en su entorno, modelando nuevas estructuras y creando paisajes cósmicos que capturarán nuestra imaginación. La energía de Betelgeuse viajará a través del cosmos. La explosión de Betelgeuse no solo será un espectáculo brillante en el cielo, sino un evento que enviará su huella a través de todo el cosmos. Al liberar una cantidad inimaginable de energía en un instante, esta supernova desencadenará una serie de ondas que modificarán el espacio circundante de formas que apenas comenzamos a comprender. ¿Qué hace que estas ondas sean tan significativas? La clave está en su capacidad para cambiar todo a su paso. Cuando una estrella masiva como Betelgeuse colapsa, el evento libera radiación y partículas subatómicas en todas las direcciones. Estas ondas de energía, conocidas como ondas de choque, se expanden a través del medio interesante, comprimiendo el gas y el polvo que encuentran en su camino. Este proceso, aunque violento, es fundamental para la formación de nuevas estructuras cósmicas. Uno de los efectos más impactantes de estas ondas es su capacidad para desencadenar la formación de nuevas estrellas. Cuando el gas y el polvo interestelar se comprimen bajo la presión de estas ondas, alcanzan densidades críticas que permiten el colapso gravitacional, el primer paso en la creación de una nueva estrella. En este sentido, Betelgeuse, al explotar, no solo estará marcando el final de su vida, sino que estará sembrando las semillas de la próxima generación de estrellas en nuestra galaxia. Una mancha solar como nunca antes vista. El cielo parecía tranquilo, como cualquier otro día, hasta que algo fuera de lo común llamó la atención de los observadores del Sol. Era el 1 de mayo del año 2024 cuando apareció una mancha solar aparentemente insignificante en el borde oriental del Sol. Al principio no despertó mayor interés entre los astrónomos, quienes están acostumbrados a ver estas formaciones aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Pero esta vez, el tiempo revelaría algo extraordinario. En cuestión de días, aquella pequeña imperfección en la superficie del Sol creció a un ritmo inimaginable, alcanzando un tamaño descomunal, 17 veces más grande que la Tierra. Los científicos, asombrados por su velocidad y magnitud, decidieron nombrarla Región Activa IT 3664. No se trataba de una mancha cualquiera, y su nombre no tardó en hacerle justicia. Esta colosal formación desató una serie de llamadas solares como si el Sol mismo estuviera experimentando un estallido de ira cósmica. Algunas de estas llamadas fueron tan potentes que expulsaron eyecciones de masa coronal directamente hacia la Tierra. Lo que sucedió después fue como una escena sacada de una película de ciencia ficción. El cielo nocturno se iluminó con una aurora boreal que dejó sin palabras a quienes tuvieron el privilegio de presenciarla. No se trataba de una aurora cualquiera. Sus vibrantes luces verdes, moradas y rojas cruzaron los cielos de lugares donde nunca antes se habían visto. Según la NASA, esta fue la tormenta geomagnética más poderosa en más de 5 siglos. Pero no todo fue belleza. Las eyecciones también provocaron interrupciones en las comunicaciones globales y afectarán los sistemas de navegación, recordándonos lo vulnerables que somos frente al poder del Sol. Sin embargo, el Sol parecía no estar dispuesto a calmarse. En los días posteriores continuó lanzando ráfagas de llamadas de clase M y X. Los expertos en meteorología espacial estaban en alerta máxima, observando cada movimiento de esta estrella que, aunque distante, tiene un control absoluto sobre nuestra existencia. ¿Pero era este solo el comienzo de algo más grande?
El escenario estaba preparado para algo más impactante. Además de las espectaculares auroras y los efectos inmediatos de las tormentas geomagnéticas, los científicos sabían que estos eventos apuntaban a un fenómeno aún más trascendental, el tan esperado máximo solar. Este periodo marca el momento de mayor actividad en el ciclo de 11 años del Sol, una fase que siempre trae consigo sorpresas. Sin lugar a dudas, lo que estaba por venir prometía ser aún más asombroso. ¿Qué efectos tendría este máximo solar en nuestro planeta? ¿Sería este un preludio de eventos aún más extremos? Con estas preguntas resonando, la mirada de la humanidad se mantuvo fija en el Sol, mientras el mundo se preparaba para lo inesperado. El Sol desata su furia en octubre. El Sol, fuente de vida y energía, mostró su lado más salvaje cuando, en pleno octubre del año 2024, lanzó una de las llamadas más potentes jamás registradas. Con una fuerza catalogada como clase 9X, esta explosión cósmica no fue un evento aislado. Proveniente del centro exacto del disco solar, su impacto fue directo y contundente. ¿El resultado? Una tormenta geomagnética de categoría 4 que sacudió al planeta como no se había visto en años. El cielo nocturno se volvió a convertir en un espectáculo inigualable. En lugares donde las auroras boreales son un fenómeno impensable, como regiones más al sur, las luces verdes y moradas iluminaron la noche con una intensidad mágica. Las personas se reunían en los campos, las montañas y los tejados para observar lo que parecía una danza celestial. Pero la belleza de este espectáculo tenía un precio. Las comunicaciones por radio en diversas partes del mundo quedaron interrumpidas y los sistemas de navegación mostraron errores significativos. Por otro lado, este evento fue una confirmación irrefutable para los científicos. El máximo solar estaba ocurriendo antes de lo previsto. Cuando el ciclo solar número 25 comenzó en diciembre del año 2019, las predicciones apuntaban a un pico en julio del año 2025. Sin embargo, los datos recopilados hasta ese momento demostraron que la actividad solar ya estaba en su punto más álgido. Las manchas solares, marcadores de la intensidad del ciclo, superaron cualquier expectativa. En agosto de ese mismo año se observó un promedio diario de casi 300 manchas solares, más del doble de lo anticipado. Mientras el Sol brillaba con una intensidad renovada, los expertos sabían que este fenómeno no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Las tormentas solares de esta magnitud tienen el potencial de afectar profundamente la vida moderna, desde redes eléctricas hasta satélites y sistemas de comunicación. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, algo fascinante se mantenía constante: la capacidad de la humanidad para admirar y temer al astro rey al mismo tiempo. El campo magnético solar, en constante cambio, ya había comenzado a realizar su movimiento más esperado: la inversión de los polos. Este fenómeno, en el cual el norte magnético del Sol se convierte en sur y viceversa, es un pilar fundamental del ciclo solar. Pero, ¿qué implica realmente esta transformación? Además de marcar el clímax del máximo solar, esta inversión da lugar a un periodo de actividad frenética en el Sol, lo que significa más llamadas, más tormentas y un impacto aún mayor en nuestro planeta. Así, mientras la Tierra sentía las consecuencias directas de estos eventos, el Sol seguía desafiando las expectativas y recordándonos cuán pequeño es nuestro mundo frente al vasto poder del universo. Pero la historia no termina aquí. El siguiente capítulo de esta narrativa nos lleva más allá, hacia los misterios de las inversiones magnéticas y los ciclos solares, donde se esconde una clave para entender los eventos más extremos del pasado y del presente. ¿Es posible que lo que estamos viendo hoy sea solo un eco de lo que ocurrió siglos atrás? La respuesta yace en los registros del Sol, esperando ser descubierto. El Sol se reinventa, sus polos magnéticos cambian de lugar. La inmensidad del Sol oculta un fenómeno que desafía toda lógica terrestre. Cada vez años, esta esfera de plasma incandescente realiza un acto extraordinario. Invierte completamente sus polos magnéticos. Lo que conocemos como norte y sur cambian de lugar, alterando no solo la dinámica interna del Sol, sino también su interacción con todo el sistema solar. Este ciclo, que es el corazón del máximo solar, define la intensidad de los fenómenos que afectan a nuestro planeta, desde las tormentas geomagnéticas hasta el flujo constante de radiación que llega a la Tierra. El Sol, aunque parece una estrella estable, es todo menos eso. Su superficie, un torbellino de gases cargados eléctricamente, obedece a un campo magnético que cambia constantemente.
En el pico de su actividad, el campo magnético del astro rey se desordena, como si las fuerzas que lo gobiernan buscaran un nuevo equilibrio. Los astrónomos han observado este fenómeno desde finales del siglo XVIII, cuando comenzaron a registrar el aumento y la disminución de las manchas solares. Estas marcas oscuras, que aparecen y desaparecen siguiendo un patrón, se convirtieron en el primer indicio de que el Sol atravesaba ciclos regulares de actividad. A medida que avanzaba la ciencia, quedaba claro que las manchas solares no eran simples irregularidades. Estas regiones eran en realidad ventanas al comportamiento magnético del Sol, lugares donde el campo magnético emerge con una fuerza inusitada antes de reorganizarse por completo. Durante la inversión, el norte magnético del Sol se convierte en sur, y viceversa, marcando el punto medio del ciclo solar. Este evento desencadena una explosión de energía, incluyendo llamadas solares y eyecciones de masa coronal, que pueden tener efectos devastadores en nuestro mundo. Pero esta inversión no solo afecta a la Tierra. El sistema solar entero siente su impacto. Los vientos solares, una corriente continua de partículas cargadas, se intensifican y alteran la estructura de la heliosfera, esa burbuja magnética que protege a los planetas de los rayos cósmicos provenientes del espacio profundo. En este momento nuestra Tierra se convierte en un escudo frágil, enfrentando las consecuencias de un espectáculo cósmico que se desarrolla a millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, los efectos no son siempre negativos. Durante estos periodos, el campo magnético del Sol actúa como un escudo mejorado contra los rayos cósmicos galácticos, reduciendo su impacto en los satélites y los sistemas electrónicos de la Tierra. Es un recordatorio de la dualidad del Sol, una estrella que puede protegernos y desafiarnos al mismo tiempo. A medida que la inversión magnética sigue su curso, es inevitable preguntarse qué tan estable es este patrón. Si bien los ciclos solares han sido relativamente predecibles, no siempre han seguido las reglas. Existen momentos en la historia en que el comportamiento del Sol desafió todas las expectativas. Periodos como el mínimo de Maunder nos recuerdan que la calma solar también puede ser un signo de inestabilidad, y mientras la inversión magnética actual alcanza su punto máximo, nuestra mirada se dirige al pasado, buscando respuestas en eventos que cambiaron el curso de la historia. Es aquí donde el misterio se profundiza. ¿Qué ocurrió realmente durante aquellos ciclos anómalos que marcaron la historia de nuestro planeta? El mínimo de Maunder está lleno de secretos que esperan ser desentrañados. Los silencios del Sol, una calma que heló al mundo. ¿Cómo puede el silencio de una estrella transformar el destino de un planeta? Entre los siglos XVII y XVIII, el Sol experimentó una etapa de quietud tan profunda que sus efectos resonaron en la Tierra de maneras inesperadas. Este período, conocido como el mínimo de Maunder, dejó perplejos a los astrónomos de su tiempo y sembró el caos en un mundo que aún no comprendía los lazos entre el cosmos y la vida cotidiana. Entre los años 1645 y 1715, las manchas solares casi desaparecieron. Mientras en un ciclo solar típico estas marcas oscuras se cuentan por millas, en esos 70 años apenas se registraron 50. Para los astrónomos que las observaban a través de sus rudimentarios telescopios, esta desaparición era un enigma. Pero lo que no podía prever era el impacto devastador que esta calma solar tendría en el clima terrestre. Durante este periodo, el mundo vivió una era conocida como la Pequeña Edad de Hielo. Los inviernos se volvieron más largos y severos, con temperaturas que descendieron severamente en regiones de Europa y América del Norte. El río Támesis, en Londres, se congeló con tanta frecuencia que los habitantes organizaron ferias sobre el hielo. Escenas de puentes helados, mercados improvisados y comunidades adaptándose a las inclemencias se volvieron comunes mientras los inviernos parecían interminables. Sin embargo, la calma solar no fue el único factor que contribuyó a esta crisis climática. Grandes erupciones volcánicas añadieron más complicaciones al bloquear la luz solar con sus nubes de ceniza, intensificando el enfriamiento global. Este cóctel de fenómenos creó un escenario catastrófico. Malas cosechas, hambrunas y enfermedades devastaron a millones. Las crónicas de la época reflejan un mundo al borde del colapso, enfrentándose a inviernos interminables y veranos tan fríos que los cultivos no podían prosperar. El Sol ruge, eventos históricos que sacudieron la Tierra. La historia de la Tierra está marcada por momentos en los que el Sol desató una furia que transformó no solo el cielo, sino la vida misma en el planeta. Uno de estos eventos, conocido como el evento de Carrington,
sigue siendo el más impresionante jamás registrado. Era el 1 de septiembre del año 1859 cuando el astrónomo británico Richard Carrington observó algo completamente inesperado, una gigantesca llamada solar que brilló con tal intensidad que cambió para siempre nuestra percepción del Sol. Solo horas después, una eyección de masa coronal cargada con partículas de alta energía impactó contra el campo magnético terrestre. Las consecuencias fueron inmediatas y sorprendentes. Los sistemas telegráficos en Europa y América del Norte dejaron de funcionar, pero lo más sorprendente fue que algunos operadores de telégrafo observaron cómo sus máquinas seguían funcionando incluso sin baterías, alimentadas únicamente por la corriente inducida por la tormenta geomagnética. El cielo nocturno, desde regiones cercanas al Ártico hasta el Caribe, se ilumina con auroras boreales tan intensas que permitieron a las personas leer un periódico bajo su luz. Las crónicas cuentan cómo mineros en las montañas rocosas se levantaron a preparar el desayuno, creyendo erróneamente que había amanecido. Sin embargo, este espectáculo venía acompañado de un recordatorio inquietante: la fragilidad de nuestras tecnologías frente al poder del Sol. Décadas después, en mayo del año 1921, otra tormenta solar volvió a mostrar su fuerza, conocida como la tormenta del ferrocarril de Nueva York. Aunque los sistemas satelitales no existían en ese entonces, la red eléctrica fue gravemente afectada. Un incendio provocado por las corrientes inducidas destruyó una estación de tren en Brewster, Nueva York, y provocó fallas en los sistemas de señalización ferroviaria. Esta tormenta geomagnética fue un preludio de lo que vendría en el siglo XX, cuando nuestra dependencia de la tecnología alcanzaría niveles sin precedentes. En agosto del año 1972, en plena era de las misiones Apolo, otra tormenta solar dejó claro que el espacio no es inmune a estos eventos. Las intensas explosiones magnéticas provocaron la detonación de minas marinas frente a la costa de Vietnam, activadas por sensores que respondieron a la actividad solar. De haber estado los astronautas en ese momento camino a la Luna, se habrían enfrentado a dosis letales de radiación. Y aún más reciente, en marzo del año 1989, una tormenta geomagnética dejó a 6 millones de personas en la oscuridad. En Quebec, Canadá, las redes eléctricas colapsaron durante más de 9 horas, destacando la vulnerabilidad de las infraestructuras modernas ante estos eventos. Fue un recordatorio de que la humanidad, a pesar de sus avances, sigue siendo pequeño frente al poder cósmico. Cada uno de estos eventos históricos nos lleva a una conclusión inevitable. No podemos controlar al Sol, pero debemos entenderlo. Sus ciclos y explosiones nos afectan más de lo que imaginamos, no solo a nivel tecnológico, sino también en nuestra vida cotidiana. Pero hay algo más. Cada tormenta, cada llamadada y cada aurora son solo una parte de un sistema mucho más amplio y complejo. Un sistema donde la actividad del Sol puede tanto protegernos como ponernos en peligro. El impacto del Sol en nuestra tecnología actual, desde los satélites hasta las comunicaciones globales, nos obliga a mirar hacia el futuro con cautela. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar una tormenta solar como el evento de Carrington, pero en pleno siglo XXI? El pasado nos ha dado advertencias claras, pero el futuro está lleno de desafíos que debemos enfrentar con conocimiento y preparación. La respuesta yace en comprender cómo nuestra estrella más cercana interactúa con todo lo que hemos construido. La vulnerabilidad de la tecnología moderna frente al Sol. ¿Estamos preparados? En pleno siglo XXI, el Sol, con su majestuosidad incuestionable, sigue siendo tanto nuestro mayor benefactor como un desafío para nuestra existencia tecnológica. Aunque los avances científicos nos han permitido prever con cierta precisión los ciclos solares y sus efectos, los eventos recientes han dejado en claro que la humanidad aún enfrenta una vulnerabilidad inquietante frente a las tormentas geomagnéticas. Uno de los ejemplos más recientes ocurrió en el año 2022, cuando una poderosa llamada solar resultó en la pérdida de 40 satélites Starlink recién lanzados. Estos satélites, diseñados para mejorar las comunicaciones globales, fueron víctimas de un fenómeno que a primera vista parecía bajo control: una tormenta geomagnética moderada. Sin embargo, la acumulación de partículas cargadas en la atmósfera aumentó significativamente la resistencia aerodinámica, provocando que los satélites descendieran y se quemaran en su reentrada a la atmósfera terrestre. Este incidente no solo fue un recordatorio de la potencia del Sol,
sino también de nuestra creciente dependencia de los sistemas tecnológicos. Los satélites son esenciales para la navegación, la comunicación, la predicción meteorológica y muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Su pérdida no solo representa un costo económico, sino también una advertencia sobre lo que podría suceder en un escenario aún más extremo. Por otro lado, la red eléctrica, columna vertebral de la sociedad moderna, también está en constante riesgo. Un evento solar similar al evento de Carrington en la actualidad podría causar apagones masivos que afectarían a millones de personas durante semanas, incluso meses. Se estima que el impacto económico de una tormenta solar de esta magnitud podría alcanzar entre 600.000 millones y 2,6 billones de dólares solo en los Estados Unidos. Este nivel de daño plantea preguntas serias sobre la resiliencia de nuestras infraestructuras críticas. Además, no podemos ignorar el impacto en los sistemas de navegación por satélite, esenciales para el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Una interrupción significativa podría derivar en caos logístico, afectando cadenas de suministro y sistemas de seguridad en todo el mundo. El espacio, que antes parecía un dominio inalcanzable, se ha convertido en una extensión de nuestras actividades diarias, y el Sol tiene el poder de interrumpir todo esto con una sola llamada. Sin embargo, no todo es incertidumbre. Los avances en meteorología espacial han permitido desarrollar herramientas que predicen con mayor precisión las tormentas solares, dando tiempo para tomar medidas preventivas. Los operadores de satélites, por ejemplo, pueden ajustar las órbitas o apagar temporalmente los sistemas más sensibles para evitar daños irreversibles. Pero estas soluciones son solo paliativas y dependen de la capacidad de los gobiernos y las empresas para implementar estrategias rápidas y coordinadas. A medida que la humanidad avanza hacia una era de mayor dependencia tecnológica, es crucial que recordemos nuestra conexión con el cosmos. El Sol, con toda su magnificencia y poder, no discrimina entre lo natural y lo artificial. Sus efectos son imparables. Por eso, la preparación no es una opción, sino una necesidad. Esta realidad nos lleva a una última reflexión. Mientras trabajamos para fortalecer nuestras infraestructuras y mejorar nuestras capacidades de predicción, no debemos olvidar la belleza que también nos ofrece el Sol. Sus tormentas geomagnéticas, aunque destructivas, son las responsables de uno de los espectáculos naturales más impresionantes, las auroras boreales y australes, que nos recuerdan la asombrosa conexión entre nuestro planeta y el cosmos. Y es aquí donde radica el próximo desafío. Entender cómo estos fenómenos que combinan poder y belleza nos conectan con un universo lleno de misterios. Auroras en el cielo, la belleza sublime del caos solar. El Sol es una fuente inagotable de energía, pero también una fuerza impredecible que tiene el poder de transformar el mundo tal como lo conocemos. Cuando las tormentas solares se instalan en su máximo esplendor, la Tierra se ve envuelta en un juego cósmico de luces y sombras. En medio de este caos, surge un espectáculo impresionante que desafía cualquier lógica: las auroras boreales y australes. Estos fenómenos, frutos directos del Sol, no son solo un espectáculo visual, sino un recordatorio de la magnitud y belleza de las fuerzas invisibles que rigen el cosmos. El cielo, oscuro y mudo, se transforma en un lienzo brillante, pintado con colores vibrantes que danzan con una intensidad tal que incluso los ojos más acostumbrados a estas maravillas no pueden evitar quedar atónitos. El comienza espectáculo cuando una eyección de masa coronal del Sol viaja millones de kilómetros a través del vacío del espacio, dirigiéndose sin remisión hacia la Tierra. En su camino, las partículas cargadas del viento solar se lanzan al encuentro del campo magnético terrestre, un gigante invisible que actúa como una especie de escudo protector. Sin embargo, al llegar a los polos magnéticos de nuestro planeta, algo extraordinario sucede. Las líneas de este campo magnético convergen en puntos de alta energía, donde las partículas solares logran penetrar y se encuentran con la atmósfera superior. Esta interacción desencadena una explosión de energía visual, creando las auroras, esos brillantes destellos de luz que iluminan el cielo nocturno. Los colores que adornan estas luces no son aleatorios, son el resultado de complejas reacciones entre las partículas solares y los gases que componen nuestra atmósfera. El verde es el tono más común en las auroras, generado cuando las partículas solares excitan los átomos de oxígeno a alturas de entre 100 y 300 kilómetros sobre la superficie terrestre. Pero cuando las condiciones son las adecuadas, las auroras rojas y moradas emergen como una rara y espectacular manifestación, signo de que las interacciones han ocurrido a altitudes mucho mayores
donde la atmósfera es más delgada y la densidad del oxígeno es menor. Las condiciones deben ser perfectas para que estos colores se manifiesten, lo que hace que las auroras rojas sean mucho más difíciles de ver, pero también más impresionantes cuando finalmente aparecen. En mayo de 2024, una de las tormentas solares más poderosas de los últimos siglos dejó una huella que asombró a todo el mundo. Las auroras no solo adornaron los cielos de las regiones cercanas al Círculo Polar Ártico, como Noruega y Alaska, sino que por primera vez en la historia registrada, se dejaron ver en lugares tan remotos como las zonas tropicales y algunas grandes ciudades. Fue un recordatorio tangible de que el Sol, aunque lejano, tiene un poder capaz de iluminar la noche de maneras que antes parecían inimaginables. Las imágenes capturadas de este fenómeno, vistas en los cielos del Caribe y más allá, dejaron claro que la magnificencia de la naturaleza siempre logra sorprendernos. Sin embargo, estas auroras, tan bellas como son, también nos invitan a reflexionar sobre los peligros que se esconden detrás de su luz. Aunque las luces en el cielo pueden parecer inofensivas, son un recordatorio de la magnitud de las tormentas geomagnéticas que las generan. Mientras millones observaban fascinados, los científicos y expertos trabajaron frenéticamente para minimizar los posibles efectos de estas tormentas en nuestra tecnología. Las auroras son una evidencia visual de la intensa interacción entre el Sol y la Tierra, pero también nos alertan sobre la vulnerabilidad de nuestros sistemas modernos ante estos poderosos eventos cósmicos. A medida que el ciclo solar alcanza su máximo, la probabilidad de ver auroras en lugares más al sur aumenta, llevando esta maravilla natural a aquellos que hasta hace poco nunca imaginaron ser testigos de ella. Pero este aumento de la visibilidad también trae consigo un desafío. Las tormentas solares seguirán poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación frente a los eventos solares extremos. Mientras algunos disfrutan del espectáculo de luces, otros se preparan para las posibles interrupciones en los satélites, las redes eléctricas y las comunicaciones globales. Las auroras boreales y australes son, por lo tanto, mucho más que simples luces en el cielo. Son un símbolo de nuestra conexión con el Sol y el universo, una conexión que no solo nos permite admirar la belleza cósmica, sino también entender la inmensa fuerza que mueve a nuestro planeta. En su danza de colores, revelan tanto la naturaleza destructiva del Sol como su increíble capacidad para crear belleza. Mientras miramos al cielo, maravillados por su esplendor, también debemos prepararnos para convivir con las fuerzas que lo originan, entendiendo que el Sol, con todo su poder, puede tanto darnos vida como desafiarnos a vivir de manera más resiliente y consciente. Este es solo un vistazo a lo que el Sol puede hacer, y mientras seguimos observando sus efectos en el cielo, nos enfrentamos al misterio de cómo su ciclo puede seguir cambiando nuestras vidas. El caos solar nunca ha sido tan espectacular.